La experiencia y el espacio-tiempo. Debe resultar claro, a estas alturas, que la experiencia puede surgir en cualquier porción del espacio y en cualquier tiempo. De hecho, el espacio, el tiempo y la experiencia son diferentes organizaciones del mismo conjunto energético. De la misma forma, debe ser claro que diferentes niveles, estados o contenidos de experiencia pueden ocurrir en cualquier o en la misma porción del espacio, dependiendo del alcance y rango del mecanismo cerebral encargado de decodificar el espacio. En este capítulo extenderé las anteriores consideraciones, centrando la discusión alrededor del concepto de diferentes realidades, conviviendo simultáneamente en cualquier porción del espacio. Si consideramos la cantidad colosal de información que cada quantum de espacio contiene, y si recordamos que el mecanismo cerebral encargado de decodificar tal organización informacional es limitado, podemos aceptar que solo percibimos una porción muy restringida de la realidad. Esta realidad, entre comillas, es el conjunto de todas las realidades que pueden decodificarse. Bastaría con mencionar algunos ejemplos de capacidades perceptuales privativas de ciertos animales y la sensibilidad extraordinaria de algunas máquinas construidas por el hombre para demostrar la existencia de multitud de niveles de realidades. Tomemos como ejemplo la conducta de vuelo de los murciélagos. Ciegos, congénitamente, estos animales utilizan un sentido auditivo extraordinariamente evolucionado que les permite oír frecuencias de cientos de miles de hertz. El límite superior de la capacidad auditiva en el hombre es alrededor de 20.000 hertz. El murciélago emite sonidos de alta frecuencia que nadie, excepto él, puede oír. Aprovechando las características de tales frecuencias, puede guiar su vuelo, atendiendo al eco que diferentes objetos reflejan. Obstáculos diminutos pueden ser así detectados mientras el murciélago se traslada a velocidades muy altas. La necesidad de altas frecuencias se deriva del hecho de que solo éstas pueden algoritmizar retardos mínimos entre la emisión sonora y el reflejo de ésta. El oído del murciélago está en el mismo espacio que el nuestro, percibiendo una realidad sonora que nos es absolutamente desconocida. Es de todos conocida la capacidad olfatoria del perro. Se han descrito hazañas inconcebibles de seguimiento de rastros mediante su olfato, según las cuales basta mostrarle a un perro un zapato de un sujeto para que reconozca el olor característico de éste en las huellas dejadas en tierra húmeda o arena desértica. Menos conocida, pero igualmente sorprendente, es la capacidad olfatoria de ciertos insectos, haciendo uso de antenas especialmente diseñadas por la naturaleza. Estos animales son capaces de reconocer un miembro de su misma especie, pero de sexo diferente, localizado a decenas de kilómetros de distancia. De nuevo, la antena se encuentra en el mismo espacio que nuestra nariz. El radiotelescopio es otro ejemplo en este sentido, capaces de detectar señales electromagnéticas que provienen de localizaciones espaciales alejadas miles de años luz de la Tierra. Estos gigantescos instrumentos detectan información del espacio que transectan que ningún ser humano equipado con órganos sensoriales comunes es capaz de percibir. La misma situación impera en el campo de la microscopia. Organizaciones energéticas que se hallan en un cuanta de espacio son solo visibles utilizando este instrumento. Es, pues, indudable que no percibimos la mayor parte de la información contenida en el espacio. Obviamente, además, lo que percibimos es transformado a una realidad de objetos materiales, espacio transparente, colores, etc., que es solo nuestra. Por ello, es inconcebible sostener que nuestra realidad perceptual es la única existente. Y aún más, es imperdonable olvidar que nosotros somos sus creadores, puesto que vemos espacio en cualquier localización concreta en la que nos hallemos, conviven simultáneamente realidades insospechadas. Tal consideración puede también extenderse al tiempo y a lo que denominamos tamaño. En un cuarto de dimensiones medianas, además de convivir muchas realidades, conviven muchos tiempos.
Esto ya lo hemos analizado en relación con la organización sintérgica del espacio, por lo que no se repetirá aquí. Simplemente basta recordar que si fuésemos capaces, podríamos percibir en forma simultánea la ocurrencia de fenómenos tan alejados en el tiempo que nuestras mediciones astronómicas temporales no bastarían para definirlos. Con respecto a la relatividad del tamaño, también es claro que lo que consideramos capaz de contener un límite máximo de información es ilusorio, en el sentido de que si fuésemos capaces de tener una visión microscópica, un metro cúbico de espacio se convertiría en un universo de dimensiones descomunales. Pero la relatividad de la que hablamos es sobre todo aparente para la experiencia. Si esta última es el producto direccionalmente dirigido de dos campos energéticos en interacción, la limitación de tamaño, tiempo o espacio para su localización es absolutamente ilusoria. Ya mencionamos que la realidad de lo que llamamos viajes astrales puede ser explicada de esta manera. Ahora concentremos nuestra atención en algunos fenómenos cuya existencia ha sido debidamente comprobada. Empecemos con la transmisión directa de emociones. En esta instancia, dos personas que se han conocido durante cierto tiempo pueden comprobar en sí mismas la realidad de tal transmisión. Si consideramos sendos campos neuronales interactuando en el espacio, la detección emocional por medios extrasensoriales se explica satisfactoriamente. Lo mismo sucede con los fenómenos telepáticos. En estos, un sujeto es capaz de decodificar la organización espacial que contiene mezclados campos neuronales y elementales. A través de un procedimiento que ya describí, el receptor del mensaje telepático es capaz de reconocer contenidos de pensamientos enviados por el transmisor. Este último, para que la interacción telepática tenga éxito, debe visualizar con claridad la cara del receptor, dando así una direccionalidad específica a su campo neuronal. Una familia de fenómenos conocidos como visión remota consiste en la percepción clara de imágenes de objetos y de personas que no se hallan presentes. De nuevo, aquí parece ocurrir una decodificación extraordinaria de contenidos informacionales en el espacio con el que el sujeto tiene contacto. Sería interminable la lista de instancias y fenómenos que demuestran con toda claridad la existencia de realidades insospechadas para el uso sensorial normal. Con respecto a la relación entre experiencia y tiempo, es importante recordar que la probabilidad de aparición de la experiencia en cualquier porción del espacio solo depende de la focalización de un factor de direccionalidad energética. Por tanto, no se puede asumir la intervención de un factor tiempo entre la emergencia de la experiencia en una porción u otra del espacio. Esto implica una independencia de la experiencia con respecto al tiempo. Sería posible así tener una experiencia asociada con una localización y sin un intervalo de tiempo tener una experiencia asociada con otra localización aparentemente alejada de la primera. En realidad, y a cierto nivel, la experiencia se localiza al mismo tiempo en todo el espacio, siendo su acceso lo que permite visualizarla en la conciencia con un contenido y una localización específicos. Aquí es importante la noción de accesibilidad, la cual parece estar íntimamente asociada con el factor de direccionalidad analizado en capítulos previos. A su vez, el factor direccionalidad parece íntimamente relacionado con la activación de la conciencia. La sintergia y la fuerza antigravitacional. El hombre ha soñado desde siempre con parecerse a las aves. En esta era de desarrollo tecnológico, tal sueño ha sido parcialmente realizado con la aviación en todas sus manifestaciones. Sin embargo, el verdadero deseo, el vuelo sin ayuda de ningún instrumento o maquinaria, se ha cumplido solamente para casos contados. En este capítulo desarrollaré una hipótesis acerca de la posibilidad de crear fuerzas antigravitatorias usando diferentes técnicas y pondré especial énfasis en el cerebro humano como instrumento ideal para crearlas.
Una fuerza gravitacional aparece siempre y cuando ocurra una disminución en la organización sintérgica del espacio. Esto es, por ejemplo, un cuerpo material. Es, pues, posible postular un continuo sintérgico correlacionado con un continuo gravitacional, en el cual porciones de baja sintergia originen altas intensidades de campo gravitacional y porciones de alta sintergia den origen a bajas intensidades de campo gravitacional. El continuo espacio-materia, que tiene un extremo el espacio interestelar y en el otro el planeta Tierra, es un ejemplo de disminución sintérgica con un correspondiente incremento gravitacional. Entonces, el secreto de la creación de una fuerza antigravitatoria es la producción de un medio que incremente la sintergia en cualquier porción del espacio. Si analizamos con detenimiento los factores que conjuntamente definen la sintergia, encontraremos la clave para lo anterior. Recordemos que un espacio de alta sintergia se caracteriza por a. Un incremento en el contenido informacional de cada quantum de espacio con un decremento dimensional en los mismos. B. Una inclusión mayor de tiempo en cada quantum y C. Una mayor redundancia cuántica. Sin el espacio alrededor de una entidad de baja sintergia se crearan las condiciones de espacio antes mencionadas, sería factible suponer que tal entidad invertiría las condiciones gravitacionales que le corresponden. Se requiere seria investigación para determinar la forma concreta de lograr lo anterior. Sin embargo, de antemano podría suponerse que sería necesario crear un campo energético que, afectando en forma específica la organización energética de un espacio localizado alrededor de un objeto material, hiciera que éste creara una alta sintergia energética. En el caso del cerebro humano, tal posibilidad se centra alrededor de la expansión de campos neuronales. Si un campo neuronal es capaz de crear una fuerza antigravitacional, lo haría incrementando la organización sintérgica del espacio, o, dicho en otras palabras, cumpliendo con las condiciones de inclusión de tiempo, información, dimensiones y redundancia de un espacio de alta sintergia. Aquí entra de nuevo la consideración acerca de la expansión del presente discutida en el capítulo 9. Llevada a su extremo, la expansión del presente sería la base para la creación de un campo neuronal que invirtiera la organización sintérgica del espacio que rodea a un organismo. No es necesario repetir aquí que el funcionamiento en un presente expandido equivale a la creación de un espacio de alta sintergia en el interior del cerebro. Fuera de él, cabría esperar una expansión de campo neuronal que, ocurriendo la condición antes mencionada, también crearía una alta sintergia. Aquí me gustaría mencionar una serie de observaciones que hablan acerca del límite de la expansión del presente y que en otros contextos he denominado parar el tiempo. En estas observaciones, yo mismo y otros colegas hemos sido capaces de expandir la duración de nuestro presente hasta el grado de mantener inmóvil el segundero de un reloj. Nunca hemos realizado mediciones de campos gravitacionales durante estas instancias, pero si lo que he mencionado es correcto, se podría esperar una alteración significativa de ellos. Los relatos anecdóticos de levitaciones parecen corresponder en esencia con el análisis hecho aquí, pues siempre han implicado un funcionamiento psicológico de alta inclusión y presente expandido. La posibilidad de lograr la creación de fuerzas antigravitacionales usando la actividad cerebral es tan llamativa que merece un estudio serio en los laboratorios científicos. Es interesante meditar acerca de las características antigravitatoria del fuego en este contexto. Resultados muy recientes obtenidos en mi laboratorio indican que un incremento en la coherencia cerebral afecta la fuerza gravitacional. Estos resultados se discutirán con detalle en próximas publicaciones. Sin embargo, vale la pena decir aquí
que apoyan las hipótesis mencionadas acerca de las relaciones entre actividad cerebral y fuerzas gravitacionales. Los fundamentos estructurales de los patrones globales. En el estudio de patrones y sus estructuras se encuentra la clave para conocer ciertos aspectos de la realidad que tocan los elementos constitutivos de esta. Esto lo saben muy bien los indios Wanduni, quienes utilizan un lenguaje que tiene como contraparte de significado la construcción de patrones. Las palabras escritas en guaraní, su idioma, son conceptos demostrados a través de la estructura de patrones tejidos con hilos. Al menos un vocabulario de esta tribu consiste en el tejido de patrones extremadamente complejos en los que la disposición de la trama habla acerca de leyes de la naturaleza. En uno de sus patrones, los Wanduni representan al tiempo y la palabra que usan para denominarlo literalmente y significa poseer la sabiduría. Personalmente conozco un ejemplo del lenguaje guaraní que habla acerca de las leyes o los fundamentos estructurales de los patrones globales. Parte de la discusión que enseguida iniciaré se basa en este mensaje en guaraní. Un patrón puede ser definido como un conjunto de elementos energéticos interconectados en una trama de complejidad y lógica estructurada. Existen leyes acerca de la organización de patrones que se repiten a varios niveles y que por tanto tocan aspectos muy fundamentales. Una de estas es la redundancia de información. Tanto la organización del espacio como la del cerebro contienen como elementos básicos la redundancia de información, redundancia que se ejemplifica con claridad en la holografía óptica. En pocas palabras, la ley de redundancia implica la existencia de unidades informacionales que se repiten en la trama del patrón. En la holografía y para el espacio, la consideración de redundancia implica que la misma disposición informacional existe en diferentes localizaciones del patrón. Una segunda ley es la de las interconexiones. Esta postula que existen accesos energéticos entre diferentes porciones elementales de un patrón, de tal forma que se pueden trazar vías de comunicación que hacen que partes del mismo afecten a otras. En el espacio y particularmente en el cerebro, la ley de interconexiones es clara. Una tercera ley es la de la inclusión informacional. Esta ley es la que con mayor exactitud define a la organización de un patrón complejo. Ya hemos mencionado esta característica inclusiva. En el cerebro se la puede hallar en la conformación de patrones neuronales asociados con la actividad de circuitos convergentes. El patrón neuronal inclusivo contiene en forma algoritmizada información que puede ser utilizada para reconstruir contenidos altamente complejos. En el holograma óptico, la ley de inclusión es aparente. Si se toma una pequeña porción del holograma y se la ilumina adecuadamente usando luz láser, se observa que contiene la información global. En el espacio, un quantum mínimo contiene información colosal. Una cuarta ley estructural de patrones establece que la colección organizada de una población de elementos informacionales de un patrón crea configuraciones gestálticas nuevas. De hecho, esta cuarta ley es la base de la formación y el desarrollo de propiedades emergentes. Una quinta ley es la que define propiedades globales de interacción. Según esta ley, es posible la interacción global y gestáltica entre dos patrones complejos como un todo. En otras palabras, la configuración global de un patrón determinado es capaz de establecer una interacción con la configuración global de otro patrón, a partir de la cual también se crean propiedades emergentes. La característica más sobresaliente de un patrón, y la que de hecho lo define como tal, es que una organización compleja de elementos es capaz de dar lugar a conformaciones globales originales. Obviamente, es posible considerar la existencia de diferentes niveles de patrones, inclusive la de patrones de patrones.
Todo el conjunto de relaciones entre los hombres puede ser vislumbrado como un patrón de un nivel de complejidad muy elevada, el cual, sin embargo, cumple con las 5 leyes propuestas y con la definición de un patrón. Una ciencia que es capaz de dibujar la continuidad y características comunes a varios niveles de patrones podría facilitar el estudio de la noósfera. En esta ciencia se haría hincapié en el descubrimiento y análisis de modelos y ejemplos de patrones que permitieran visualizar con claridad órdenes de organización tan complejos como los resultantes de la interacción humana en todos sus niveles. En un contexto más fenomenológico, podría aclarar cómo una conciencia particular, en su recorrido vivencial, desarrolla un patrón que con la perspectiva adecuada se muestra como una manifestación de una especie de supraconciencia. Epílogo. Este bosquejo de la teoría psicofisiológica del campo unificado se ha centrado alrededor de la unidad e interconexiones entre todas las manifestaciones diversas de la misma y única energía. No existe ser animado ni entidad inanimada que escape a este sino. Formamos parte de un ser grandioso e inconmensurable. Somos uno en el sentido más profundo del término. Lo que vemos, oímos y sentimos es tan parte nuestra como nuestra piel y nuestro estómago. Construimos nuestra experiencia a partir de una sopa energética que nos penetra y nos rodea. En realidad, nos penetra y nos rodea, pues somos lo mismo. Ningún pensamiento o acción son aislados y se olvidan. Todo queda inscrito dentro del todo para el que sea capaz de decodificarlo. Somos el reflejo y la imagen del todo, y tanto nosotros como el universo nos reproducimos y duplicamos. Formamos parte de una especie de holograma colosal en el que cada porción diminuta contiene el todo. Nuestra conciencia es un tentáculo de Dios, una manifestación específica de su magnificencia como todo lo que existe. Nuestro pensamiento afecta a la materia y provoca alteraciones dramáticas en el universo. Cada nueva idea es transmitida a toda la humanidad y empieza a formar parte de su esencia. Reproducimos en nuestro interior a toda la evolución, siendo el punto céntrico y cúspide de la misma. Sin embargo, con toda nuestra infinitud y capacidades, solo somos un elemento de una superconciencia. Nos movemos trazando delicadas filigranas que forman tejidos de experiencia y de conciencia. Somos capaces de vernos a nosotros mismos desde alturas cada vez más inclusivas. Formamos parte de un juego magnífico y somos capaces de vislumbrar el argumento general, la trama global, el patrón gestáltico. En última instancia, nos movemos en la dirección de la plenitud y del regocijo. Alcanzamos nuevas visiones y acompañamos a estas de emociones que surgen mágica y esplendorosamente de algún rincón desconocido, pero siempre vivo. En ocasiones nos olvidamos de nuestra propia existencia y vagamos perdidos en un océano inmenso de interacciones y experiencias desconocidas. Pero siempre nos conservamos. Más tarde o más temprano retornamos a nuestro centro y magnificencia y recordamos nuestras creaciones. Morimos innumerables ocasiones y revivimos incontadas veces. Cada nueva vida incluye a las previas y las engloba en un presente total e infinito. Somos simultáneos y al mismo tiempo seriales. Vivimos en el tiempo y somos atemporales. Vemos espacio y al mismo tiempo sabemos que nada está vacío. Sobre todas las cosas, creamos experiencias y determinamos conciencias. En este epílogo me propongo revisar todos los conceptos convertidos en esta obra desde un punto de vista humanista. Intentaré dar una visión global del hombre y de su lugar en el universo, haciendo uso de todo lo que hemos aprendido aquí. Además, incluiré una serie de observaciones acerca de la aplicación de los conceptos desarrollados en el resto de la obra. Campo neuronal. Existen muchos datos que indican que la existencia del campo neuronal es verídica. El campo neuronal y toda la concepción alrededor de él es importante en relación con la unidad del hombre con el resto del universo.
es en las interacciones energéticas hipercomplejas en donde la realidad de la unidad se vislumbra con claridad. Nuestro cuerpo es todo el universo, puesto que nos infiltramos y comunicamos con él funcional y energéticamente. Nuestra unión con otros seres y con los objetos que parecen rodearnos no es ilusoria, sino que proviene de una actual interdependencia energética. Casos como los de transmisión telepática son solo algunas indicaciones de esta unidad. Nuestro funcionamiento perceptual, entendido como producto de una interacción energética, es la más clara y cotidiana evidencia de nuestra unicidad con el universo. No es correcto afirmar que nuestro límite corporal es la envolvente epidérmica que resguarda nuestros órganos internos. Con claridad he demostrado la falsedad de esta concepción. Lógica inclusiva. Otro dato más que aclara nuestro papel y posición con respecto a todo lo que existe es la lógica inclusiva. Una verdadera fuerza direccional. La lógica inclusiva nos hace partícipes del mismo impulso evolutivo, base de la complejidad creciente del universo. Es inevitable la conclusión de pertenencia al mismo ente hipercomplejo cuando se comprende que la existencia generalizada de un mismo patrón lógico es todo menos ilusoria. Tanto el espacio como el cerebro poseen la misma organización. Si no existiera ningún campo neuronal como factor de unicidad con el universo, la idéntica organización funcional del hombre y de lo que lo incluye bastaría para aceptar que formamos parte de un mismo ser manifestado en múltiples apariciones o formas. Juntos, la interacción energética y la identidad organizativa en términos de la lógica de inclusión son las bases de la experiencia y de su conciencia. Las aplicaciones prácticas de las ideas expresadas en esta obra son ilimitadas. Algunas de estas aplicaciones son claras y otras sutiles. 1. Comunicación directa. Puesto que dos cerebros interactúan en el espacio a través de la expansión de sendos campos neuronales, existe una comunicación directa y permanente entre ellos. Hacer consciente tal comunicación solo requiere de un entrenamiento adecuado en decodificación energética. Puesto que la expansión de los campos ocupa todo el espacio, tal comunicación trasciende toda limitación de distancia y tiempo. Aún más, la aparición de la experiencia es un suceso que, como hemos visto, requiere de una direccionalidad o focalización energética adecuada. La experiencia puede surgir en cualquier porción del espacio, sin que medie traslación física alguna del observador. Los factores tiempo y distancia quedan así automáticamente eliminados. La aplicación de este fenómeno en términos de comunicación es clara, pero no solamente es posible pensar en una comunicación directa entre dos o más cerebros humanos, puesto que cualquier entidad animada o inanimada ejerce una influencia energética organizacional sobre el espacio. Es dable postular que sea posible decodificar la información energética de cualquier objeto independientemente de la distancia en la que se encuentre. Las bases de la psicometría psíquica estarían aquí fundamentadas. 2. Efectos del pensamiento sobre la materia. El continuo espacio-materia es un continuo energético permanentemente alterado por la actividad cerebral. Cualquier pensamiento o imagen está ligada y resulta de una interacción energética entre un campo neuronal y el continuo espacio-materia. Existen ya suficientes demostraciones objetivas para considerar que la actividad cerebral es capaz de afectar a la materia en forma directa. Uri Geller, Sai Baba y otros individuos dotados son capaces de materializar objetos y de afectar la composición química y la forma de metales utilizando su pensamiento. Estamos en el umbral de una nueva era en la cual la tecnología se trasladará del uso de máquinas, herramientas, al de influencias cerebrales directas sobre la materia. Cuando un campo neuronal se expande en el espacio, afecta la organización energética de éste. De nuevo, el entrenamiento adecuado sería la clave para la utilización potente y racional de esta habilidad energética. Las técnicas chamánicas de alteración de la materia por el pensamiento utilizan el método de las analogías.
El chamán crea una imagen cognoscitiva que imita o reproduce en su pensamiento algún proceso macrocósmico afectando este. El pensamiento es energía y su buen uso permitiría crear condiciones adecuadas para la solución de problemas tales como la alimentación, la tecnología y la satisfacción de necesidades básicas. 3. Visión remota. Cualquier objeto material colocado en cualquier localización espacial se reproduce infinitas veces en otros tantos cuanta de espacio. Una flor, colocada en un florero dentro de un cuarto, llena el espacio del cuarto de flores. Un evento estelar ocurriendo a miles de años luz de la Tierra ocurre en todo el universo y puede ser observado desde cualquier quantum mínimo del mismo. Esta es la base de la llamada visión remota. Es posible decodificar la información acerca de un evento remoto localizada en la organización energética de cualquier quantum de espacio. Por ello podemos estar en cualquier punto del espacio simultáneamente. Es clara la aplicación de este fenómeno, puesto que es posible decodificar en forma directa la organización energética del espacio. No se requiere de la activación de receptores normales para ver. Basta la decodificación directa del producto de la interacción energética. En el siguiente punto analizaremos lo anterior con mayor detalle. Baste decir aquí que el ser humano posee la capacidad de ver eventos que ocurren a distancias remotas, sin el uso de canales sensoriales usuales y sin necesidad de trasladarse físicamente al lugar del evento. 4. Visión y audición directas. La retina y la cóclea son instrumentos de transducción energética. Esa es su función, además de efectuar una decodificación primaria sobre la organización energética del espacio. Los perceptos visuales y la experiencia auditiva son el producto de la formación de morfologías energéticas gestálticas y de la interacción de estas con la organización energética del espacio. En ausencia de la retina y la cóclea, no existe transducción energética, pero subsiste todo el mecanismo de activación y conformación de campos neuronales. No existe razón teórica de suficiente peso que impida pensar que baste la creación de un campo neuronal y su subsecuente interacción con el espacio para dar lugar a perceptos. Más aún, existen datos que indican que la posibilidad de ver sin activación retiniana es más que una posibilidad, un hecho. Personalmente yo conozco 2 seres humanos con esta capacidad. Inclusive existe un instituto en Inglaterra que enseña a los ciegos a ver usando procedimientos psíquicos. 5. El desafío de la gravedad. He indicado varias secciones de la presente obra al análisis de la fuerza gravitacional. La deducción acerca de la organización sintérgica del continuo espacio-materia y su relación con la gravedad es para mí la base teórica para la creación de una fuerza antigravitatoria producida por intermedio de la actividad neuronal. Existen reportes acerca de seres humanos capaces de levitar. Si estos reportes son verídicos, nos encontramos con evidencias que indican que el viejo sueño del hombre, volar, está a nuestro alcance. Sería a través de un incremento sintérgico espacial provocado por la expansión direccional de un campo neuronal como se podría crear una fuerza antigravitatoria. 6. Materialización del espacio. La labor de la lógica cerebral inclusiva es la unificación de patrones neuronales dispersos en unidades lógicas. Ya mencioné que esta labor es la que determina la visión gestáltica y la que se asocia con una expansión en la duración del presente. El desarrollo de nuevas inclusiones es el medio para lograr la materialización del espacio. Equivale a una transformación sintérgica del espacio a través de un acceso a morfologías energéticas demasiado complejas. La materialización perceptual es la clave para abrir el acceso a realidades hasta ahora no decodificadas. La transparencia del espacio se transformaría, con este acceso, en un tesoro de nuevas percepciones y de conocimientos hasta ahora vedados al escrutinio consciente. Las técnicas de expansión de la duración del presente y de detección de patrones perceptuales hipercomplejos son la clave para el desarrollo de la capacidad de materializar el espacio.
Canales energéticos desconocidos y entidades distintas a las usuales podrían convertirse en perceptos cotidianos. Se podría aclarar y estudiar las influencias y los efectos recíprocos de estas entidades energéticas sobre el hombre. No es necesario recapitular que la técnica de materialización del espacio es el soñado acceso al mundo tetradimensional de Ouspensky. 7. La energía a partir de patrones bidimensionales, el motor sintérgico. Cualquier patrón bidimensional afecta el espacio en todos y cada uno de sus cuanta. El desarrollo de técnicas de direccionalidad energética a través de la creación de patrones gráficos es una de las posibilidades en esta nueva era. Inclusive, es dable postular la futura creación de un motor que no requiera combustible alguno y actúe a través de la alteración específica de la información energética del espacio. Este motor sintérgico constaría de un módulo central formado por un patrón gráfico capaz de organizar el espacio que lo rodea en una forma direccional. 8. Acceso al registro akáshico. En la vieja tradición espiritual de los pueblos orientales se consideraba como realidad objetiva la existencia de un registro total de pensamientos, acciones y vivencias. Este registro, llamado akáshico, podía ser decodificado y así recuperada toda la información de la historia del pensamiento humano y del universo. Completamente ajena al espíritu educacional occidental, la idea del registro akáshico permaneció perdida o invalidada durante siglos, hasta que a últimas fechas se le ha empezado a considerar con seriedad. Existen dos escuelas occidentales interesadas en el akáshico. Una de ellas considera que su información está grabada en la organización química y molecular de los compuestos orgánicos que forman nuestro cuerpo. Según esta escuela, una célula contiene en su composición química información detallada acerca de todo lo que ha ocurrido desde la aparición de la materia. El cerebro es capaz de decodificar esta información, transformándola en algo más familiar para el manejo consciente. Imágenes visuales, códigos sonoros y táctiles serían el producto de la decodificación. La otra escuela considera que además de este registro orgánico, la organización energética del espacio contiene codificada toda la información. Cualquier pensamiento está contenido en el espacio en forma energética, accesible para un mecanismo decodificador de la suficiente potencia e inteligencia. Todos los conceptos acerca del campo neuronal están de acuerdo con esta última línea de pensamiento. No existe razón alguna que impida postular que cualquier pensamiento afecta el continuo espacio-materia en forma indeleble, localizándose como patrones energéticos contenidos en cada quantum mínimo. La labor educacional de nuestra era debería consistir en hallar técnicas para la decodificación del registro akáshico más que la de transmitir información concreta. Nuestros niños deberían aprender la utilización y manejo de estas técnicas para así recorrer el conocimiento contenido en el continuo espacio-materia. 9. La memoria en los objetos. Para el espíritu sensible y entrenado, el sabor característico de una naranja contiene y despierta todos los eventos y la historia del árbol, la región y la tierra donde fructifican. Cada objeto, flor, fruto y forma, animal, habla de una historia y de un conjunto de eventos algorítmicamente concentrados. Es posible postular la posibilidad de decodificar toda la información representada en cada entidad de la misma forma en la que la retina decodifica la información concentrada en cuanta mínimos de espacio. Técnicas como la arqueología psicométrica permitirían un acceso a toda esa información, probablemente como resultado de una interacción directa entre los cambios energéticos que el objeto evoca en el espacio y en un campo neuronal. 10. El poder de las imágenes. Todas las escuelas espirituales, sin excepción, otorgan una importancia fundamental al desarrollo de la capacidad de evocar imágenes mentales como requisito indispensable para la obtención de conocimiento. En sí mismo, el entrenamiento necesario para lograr la evocación de imágenes contiene las bases de todo desarrollo espiritual. Este entrenamiento consiste en el desarrollo de la capacidad de no invalidar la propia experiencia. Aquel que desea alcanzar este desarrollo
debe estar preparado para aceptar como real cualquier experiencia sin someter a ésta a ningún bloqueo o categoría racional. De esta manera, contenidos que normalmente permanecen inhibidos salen a la superficie en forma de imágenes. La totalidad de uno mismo contiene toda la información del universo, puesto que es este mismo. La capacidad de dejar un libre paso a este conocimiento es la base de la evocación imaginativa y de cualquier desarrollo profundo. Las imágenes son un mini patrón capaz de desencadenar cambios correspondientes en un macrocosmos. Son la base de la visión remota y del acceso al akáshico, puesto que la contraparte energética de cualquier imagen es un campo neuronal. Este representa la herramienta objetiva del poder de las imágenes. De nuevo, nuestro sistema educacional debería fomentar el desarrollo de imágenes como base para la adquisición del conocimiento. Por otro lado, toda una serie de contenidos de difícil acceso consciente solo pueden manifestarse a través de imágenes, puesto que el más profundo y productivo conocimiento es el conocimiento de uno mismo. Este acceso es indispensable. 11. La paradoja de la experiencia. La experiencia surge como resultado de la creación y existencia de patrones energéticos hipercomplejos. Sin embargo, no existe nada en estos patrones que en sí mismo sea experiencia. Ni siquiera en la interacción direccional de dos campos energéticos puede encontrarse la experiencia. Esta última es una propiedad emergente, una creación absolutamente original que debería ser suficiente para crear la máxima perplejidad y orgullo creativo para el que la posee. Nada es más mágico, esotérico y misterioso que la existencia de la experiencia. Y aunque no pueda ser completamente explicada con base en un manejo energético, el análisis de este último permite llegar a conclusiones que la experiencia en sí comprueba. Me refiero específicamente a la independencia de la experiencia en relación con el cuerpo, la distancia y con el tiempo. El hecho de que un campo neuronal se expanda en el universo y de que la experiencia surja como resultado de la interacción de esa expansión energética con la organización del espacio permite entender la independencia temporal y espacial de la experiencia. Es posible encontrarse en cualquier porción del universo y trasladarse de una localización a otra sin mediación de tiempo, simplemente porque la experiencia se encuentra en forma potencial en todas las localizaciones. Los viajes instantáneos y aún la existencia simultánea en varias localizaciones espaciales no solo son teóricamente posibles, sino objetivamente ciertas. La aplicación práctica de esto es obvia y fascinante. 12. Influencias estelares. Es ya reconocida como indudable la influencia de la actividad energética solar sobre la conciencia. Mediciones estadísticas cuidadosas han establecido una relación entre cambios emocionales y explosiones y movimientos de las llamadas manchas solares. Menos reconocido, pero igualmente cierto, es el efecto de la posición planetaria y estelar sobre la conciencia. El cerebro es un universo lleno de estrellas y, al igual que el universo extracorpóreo, crea campos energéticos de complejidad espeluznante. La posición relativa de los astros altera el contenido energético de cada quantum de espacio, por lo que la experiencia debe variar de acuerdo con tal alteración. Si bien es cierto que la ciencia todavía no cuenta con un medio exacto para establecer la influencia de los astros sobre el comportamiento humano, un bosquejo de tal conocimiento está contenido en la información astrológica. En los años por venir, se desarrollará una ciencia de interacciones energéticas entre el hombre y el universo, la cual utilizará como herramienta el conocimiento de la morfología de campos y sus recíprocas influencias. Si la experiencia surge como resultado de la interacción de dos campos energéticos y la organización del espacio se determina en gran medida por la posición de los astros, este conocimiento por venir nos hará dueños de nosotros mismos en una medida jamás imaginada antes. 13. La experiencia de la unidad. Antes de la intervención cerebral, todo es una sopa energética indiferenciada. Nada hay en esa sopa que hable de la diversidad. Esta última es creación humana y como tal debe entenderse. De fundamento, como aspecto básico de la realidad, todo es uno y el mismo ser. Nuestras separaciones son tan arbitrarias como nuestra sensación restringida del ego. Cada ser humano es parte de un solo ser. Cada flor, cada pájaro,
y cada piedra son manifestaciones de una unicidad que se nos escapa, pero que forma la raíz de todas las cosas. Lo que nos acontece y lo que pensamos es parte de un patrón global que trazamos al unísono con el resto del universo. Nada es accidental y todo está regulado por una inteligencia fantástica de la que somos parte. Toda la concepción del campo neuronal interactuando con la organización energética del espacio lleva hacia la consideración de la unicidad. Cualquier aplicación de los principios mencionados en esta obra será fructífera y valedera solo si se realiza con la consideración y la conciencia de unidad. El arribo a la experiencia del uno, del ser global, es la conciencia más humana y por tanto divina. Esta es la conciencia de la nueva era y del nuevo hombre, la conciencia de la pertenencia a un solo ser, la conciencia de unidad con todas las entidades que con nosotros habitan este universo.